Cónica. Cónica es el lugar geométrico de los puntos del plano cuyo cociente de distancias a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz, es una cantidad constante e, llamada excentricidad. Además, la cónica es una parábola si su excentricidad es igual a 1, una elipse si su excentricidad es mayor que 0 y menor que 1, y una hipérbola si su excentricidad es mayor que 1. Ecuación polar de una cónica, elipse, una rama de hipérbola o parábola. 1. Si el polo se sitúa en el foco, el eje polar es perpendicular y va en dirección opuesta a la directriz, cuya distancia al foco es d, y la cónica está en el mismo semiplano que el foco respecto de la directriz, entonces la ecuación de la cónica en coordenadas polares es, donde P es el parámetro focal, P igual a d. Longitud de la semicuerda focal, se obtiene para θ igual a pi sobre 2. Siendo d, la distancia del foco a la directriz. 2. Si el polo sigue en el foco, pero, el eje polar va hacia la directriz, y la cónica y el foco están en el mismo semiplano respecto de la directriz, la ecuación es. Un caso particular lo constituye una rama de la hipérbola. 3. Si, con el mismo sistema polar de coordenadas que en el caso 1, la cónica y el foco están en distinto semiplano respecto de la directriz, la ecuación es. Corresponde a una rama de la hipérbola. 4. Si, con el mismo sistema polar de coordenadas que en el caso 2, la cónica y el foco están en distinto semiplano respecto de la directriz, la ecuación es. Corresponde a una rama de la hipérbola. Ejemplo. Dadas las siguientes ecuaciones polares, determinar de qué cónica se trata, transformar la ecuación polar a coordenadas rectangulares y realizar la gráfica correspondiente. Sabemos que la excentricidad de una parábola es igual a 1. La excentricidad de una elipse es mayor que 0 y menor que 1. La excentricidad de una hipérbola es mayor que 1. Conocemos su ecuación polar. Por consiguiente nos ocuparemos de prestar atención a su excentricidad. Transformar la ecuación polar a coordenadas rectangulares. Para transformar la ecuación polar en ecuación rectangular sustituiremos los datos conocidos y realizaremos las operaciones correspondientes. Realizamos la suma de fracciones. Dividiremos medios por medios y extremos por extremos. Despejamos. Simplificamos. Elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación. Pasamos los términos de un solo lado. Obtenemos la ecuación de la elipse. Graficamos. Transformar la ecuación polar a coordenadas rectangulares. Para transformar la ecuación polar en ecuación rectangular sustituiremos los datos conocidos y realizaremos las operaciones correspondientes.
Obtenemos la ecuación de la hipérbola. Graficamos. Transformar la ecuación polar a coordenadas rectangulares. Para transformar la ecuación polar en ecuación rectangular sustituiremos los datos conocidos y realizaremos las operaciones correspondientes. Obtenemos la ecuación de la parábola. Graficamos. Ejemplo. Transforma a coordenadas polares la ecuación de la parábola. Para transformar la ecuación polar en ecuación rectangular sustituiremos los datos conocidos y realizaremos las operaciones correspondientes. Obtenemos la ecuación de la parábola. Graficamos. Ejemplo. Transforma a coordenadas polares la ecuación de la parábola. Para transformar la ecuación polar en ecuación rectangular sustituiremos los datos conocidos. Pasamos todos los términos de un solo lado. Utilizaremos la fórmula general para determinar el valor de R. Realizamos el cuadrado y la multiplicación correspondiente. Factorizamos. Sustituimos la identidad trigonométrica. Obtenemos el radical. Factorizamos el numerador. Sustituimos por la identidad trigonométrica. Simplificamos. Obtenemos la ecuación de la parábola. Graficamos. Ejemplo. Transformar a coordenadas polares la ecuación rectangular de la elipse. Para transformar a coordenadas polares sustituiremos las variables conocidas. Como las variables tienen que estar en función de senos o cosenos, sustituimos por su igualdad. Factorizamos. Simplificamos. Despejamos. Obtenemos la raíz cuadrada. Obtenemos la ecuación de la elipse. Graficamos. Ejemplo. Transformar a coordenadas polares la ecuación de la elipse. Dejamos de un lado de la igualdad los términos que tengan variable elevada al cuadrado, los otros términos los despejamos. Sumamos a cada uno de los lados la cantidad faltante para que los términos al cuadrado sean iguales. Factorizamos ambos lados de la ecuación. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Sustituimos valores. Despejamos. Factorizamos. Despejamos. Y obtenemos la ecuación de la elipse en su forma polar. Ejemplo. Transformar a coordenadas polares la ecuación de la hipérbola. Dejamos de un lado de la igualdad los términos que tengan variable elevada al cuadrado, los otros términos los despejamos. Sumamos a cada uno de los lados la cantidad faltante para que los términos al cuadrado sean iguales. Factorizamos ambos lados de la ecuación. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Sustituimos valores. Despejamos. Factorizamos. Despejamos.
y obtenemos la ecuación de la hipérbola en su forma polar. Se puede transformar cualquier ecuación cartesiana a coordenadas polares. Solo se tiene que tener en consideración a la trigonometría, los conceptos algebraicos y su aplicación. Estas son algunas curvas en coordenadas polares. El parámetro θ corresponde al ángulo y toma los valores entre 0 y 6. La gráfica de una ecuación polar es el conjunto de puntos con al menos un par de coordenadas polares que satisfagan dicha ecuación. Existen muchísimas otras figuras que se forman a partir de las funciones en coordenadas polares, pero solo se presentan las más importantes o comunes.